Bien, siguiendo un poco con la temática de los lugares, de donde están clavadas la radio y de partidos cercanos, Ariel también nos va a dar un poco de la Mansión Seré y su historia que tiene de todo, ¿no? Y tiene una parte bastante turbia. Hoy es un museo, en memoria, pero en su momento fue, Ariel, ¿qué fue? ¿Un centro de detención? Sí, tal cual. Vamos a hablar de dos cosas, de la Mansión Seré y también de Claudio Tamburrini, alguien que estuvo ahí cautivo por 120 días. En principio vamos a hablar sobre el lugar, que era parte de la ciudad de Buenos Aires, los que eran dueños de ese lugar en su momento, era la ciudad de Buenos Aires. Después el gobierno de Cacciatore, en la época de los militares, fue cedida a la 7ª Brigada Aérea de Morón. Luego, en la época donde, recordemos, hubo un intendente bastante oscuro acá en Morón, en los años 90. ¿Oscuro en qué sentido? Sí, algunos recuerdan, ¿no? Vos algo que debes recordar acerca de Rousselot. Era un periodista importante, conducía un noticiero en Canal 11. Sí, con una vasta trayectoria como periodista. Una vasta trayectoria, y también fue vocero de la época de la dictadura, así que tenía un pasado... Queda explicada al lado de la oscuridad, entonces. Exactamente, bien. En su época él quería hacer ese lugar como un lugar en la sala de reuniones de su gabinete. Por varios problemas que tuvo en su mandato, fue 2 veces destituido, así que... Escandaloso, había fraudes, nunca lo pudo lograr. En la época del 70, en 77, Tamburrini y otros 4 personas más fueron detenidas y fueron enlistadas ahí en la Mansión Seré. Ahí ya funcionaba como un centro de detención y tortura. 1977. Bueno, y a nosotros que nos gusta el fútbol, esta persona, Tamburrini, era arquero del Club Almagro en 1977. ¿De Almagro? Sí, sí. ¿Y dónde está ubicada la Mansión Seré? Bien, Ariel, que yo no conozco mucho la región. Sí. En Castelar, entre medio de Castelar y Ituzaingó, casi a 5 o 6 cuadras de la estación de Ituzaingó. Es muy conocido, es el famoso polideportivo Borquigrana. Es más, alguna vez fui a correr, andar en bicicleta ahí también. Ahora es una casa de la memoria y es un centro recreativo muy importante de la zona. Así que esto fue en el 2001, donde... ¿Quién estaba? ¿Sabatella ahí? Sabatella, sí. O sea que durante la gestión de Sabatella se le nombró una memoria histórica y se recuperó un poco. Se recuperó un poco, sí. En el 2001 se hizo... Pero también, aparte del lugar, también vamos a encarar un poquito la historia de la persona, de esta persona Tamburrini, cómo es su historia, porque los lugares podemos saber qué sucedió en el tiempo, pero la historia de las personas parece que es un poquito más rica, ¿no? Y Claudio Tamburrini fue 120 días, fue encarcelado ahí. Y vemos algunos que han visto la película esa llamada La Fuga, donde trabaja Charri, trabaja... Muy buena película. Es en realidad esa historia. Sí. Y cómo ellos salieron. Lograron salir con un clavo, abrir una ventana y con las sábanas que tenían las enroscaron y pudieron bajar semidesnudos ahí en esa zona, que también es una zona media de quintas, es de casas bajas. Sigue siéndolo, pero en ese momento era más inhóspito. ¿Qué sucedió con ellos una vez que se pudieron llegar a escapar? En ese momento estuvieron escondidos en casas. Uno de los padres de los chicos que habían podido escapar los pasó a buscar a algunos. Y en cuanto a Claudio Tamburrini, dice que se estuvo ocultando, toda su vida anterior, con los padres y con los amigos, con su familia, con el club que tenía, tuvo que cambiar toda su vida. Estuvo un tiempo acá en Buenos Aires, hasta trabajó de taxista, fue a dar, ¿cómo se llama? Estudiaba en la facultad, estudiaba Filosofía y Letras, fue a dar exámenes a la facultad y no lo detuvieron. ¿Cómo logró huir? Pero sabían que lo seguían buscando, no había una orden de captura de parte del Estado. Pero en esa época no había órdenes de captura, sino era todo muy oscuro, ¿no? Tal cual. No había derechos. Es más, tramitó el DNI de vuelta. Y cuando lo fue a buscar, no lo fue a buscar él. Dijo que estaba retenido, fue a buscarlo a la novia, que tenía en ese momento, que lo tenía que ir a buscar él en persona. Que estaba retenido, que solamente tenía que ir él en persona. Así que bueno, una parte muy oscura. ¿Cómo logra salir del país? Él después se fue a Estocolmo, pero se va hasta Misiones, logra cruzar a Foz de Iguazú y luego de ahí viaja a Estocolmo, pidiendo asilo político allá en Estocolmo, y ahora es un doctor en Filosofía y Letras. Suecia recibió a muchas personas. Sí, sin dudas.
que tuvieron toda acá problemas, por lo menos en Argentina, que tuvieron dictadura. Uruguay también, Suecia fue un país muy receptivo. Suecia, México. México también. Pero la historia, como decís vos, yo vi la película nada más. Él escribió un libro. Sí, exactamente. Pero es verdad que en el fondo se equivocaron y a él no lo estaban buscando. La historia es que él Una persona habló. Él era un militante, pero no era un militante, así que Que él mismo se asombró que lo estaban buscando. Le interesaba la política, pero no estaba metido en ninguna facción ni nada parecido, sino que era un conocido de la secundaria que le hicieron cantar, le hicieron hablar y le salió el nombre de él y por eso lo buscaron. Y cayó en el... Exactamente, cayó en la volteada. En todos los casos está mal, pero digo como que creo que el tipo Ni sabía por qué estaba ahí. Exactamente. Así que es rica la historia. Hay una frase que quería comentársela a ustedes. Dice que él termina en una entrevista que le dicen, dice, lo que viví sabiendo al final, aceptaría volviéndolo a vivir. Y bueno, sí. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? De acuerdo a ese tipo de lo que sucedió a esta persona, ¿aceptarías vivir otra vez todo lo que pasó? Sabiendo el final, obviamente. Es muy complejo. Es una pregunta contrafactual. Yo vivo lo que me toca nomás. Sería arquero de Chicago. Capaz que no tenga Después problema. que pasa con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Sí, no, contrafactual. Yo no estoy en condiciones de responder. Pero es una historia muy rica la de esta persona. Es interesante. Yo lo resumí un poco, pero es interesantísimo. Vino a Argentina hace unos años. Y ahora es doctor en de la filosofía. película. Es un doctor en filosofía. Es más, cuando fue el juicio de las juntas, vino a declarar, es más, hizo la tesis. Se ha pasado el audio de su declaración, yo lo he visto por televisión. Es muy interesante, y aparte muy interesante es su manera de hablar y expresarse y explicar todo lo que sucedía en esa época. Pero bueno, volviendo a la pregunta que hice recién, es, sabiendo el final, ¿uno pasaría por todo eso? La pregunta... Final, yo creo que sí, yo pasaría, pero sin saber el final también. Claro. No sé. Para él, que es la persona que lo pasó, yo creo que hace a la persona. Él no sería quien es ahora sin todo lo que le sucedió. Sí, seguramente. Está bien, pero yo creo que él creyó en unas ideas. Yo no sé si militaba o no, porque tengo entendido como que el tipo no... Fue medio casualidad. No, pero estaba en el digamos, centro de estudiantes, pero el no... que milita no piensa que va a tener problemas con la justicia teóricamente, ¿no? Sí, igual en esos momentos tampoco era si estabas o no estabas en política, estaban todos de la misma forma conceptuados y cualquiera podía ser detenido, desaparecido. Rojo, comunista, subversivo. Seguramente. Subversivo. Así que bueno, con esta historia de nuestros pueblos entre Matanza y Mansión Seré, Morón. Morón, nos vamos al tema. A la pausa con un tema de la vela puerca, se llama Vuelan palos, que habla un poco de la dictadura, si se quiere, si uno empieza a escuchar la letra. Vuelan palos, la vela puerca. Hay un acto de violencia en la fría madrugada que no escapa en la conciencia del que pega sin razón. Vuelan palos por el cielo y en el suelo buena gente que aterrada por el miedo va perdiendo el corazón. Historia y en las páginas de un diario aparecen muy contentos los que no dejaron ser, con la pena en la cabeza y con algunos huesos rotos, caminando despacito, hoy no encaro amanecer. Y en esta vida no piden perdón.
Espacio publicitario.